Vamos a volver a ese verso que empezaba la hermana, la actividad de hoy. Una bendición especial para todos los que están aquí, los que están al otro lado de las pantallas. Una bendición especial para los que lo verán luego. Ella decía en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hemos empezado este estudio de Levítico y nuestra misión es conocer más al Señor, agradecerle a todos los que están aquí hoy. La palabra del Señor es dulce como la miel, esperamos que sea dulce y que podamos extraer parte de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque todos los días el Espíritu Santo nos dice cosas nuevas. Así que empezamos en Levítico 1, hace un mes o así, o 2 meses, mirando las ofrendas de los capítulos 1. Vamos allá a abrir nuestra Biblia en Levítico. En el capítulo 1 aprendimos de los holocaustos, de la ofrenda de los holocaustos. En el capítulo 2 aprendimos de las ofrendas vegetales o de oblación. Y en el capítulo 3 aprendimos de la ofrenda de paz. Todas ellas son ofrendas voluntarias. Tenemos una imagen donde lo podemos ver mejor. Dios está hablando desde el tabernáculo. Eso lo vimos el primer día en la introducción de Levítico. Y le dice, dile a los hijos de Israel. Y él empieza a decirle cómo a él le gusta ser adorado. Si tú amas a alguien, no lo puedes amar a tu manera, sino en su lenguaje del amor. O sea, tienes que ver qué es lo que le gusta a esa persona para tú amarlo verdaderamente. ¿Quieres amar a Dios? Busca estos secretos y estos mensajes ocultos que el Espíritu Santo, oculto a toda luz, que el Espíritu Santo ha dejado sobre un Dios santo. Las ofrendas voluntarias ya más o menos la tenemos dominada. El holocausto, la ofrenda vegetal y la ofrenda de paz. Ahora vamos en la segunda imagen, vamos a ver las ofrendas obligatorias, que tienen que ver con la limpieza por el pecado. Una cosa es una ofrenda voluntaria, porque Dios es un Dios de cerca, Dios no es un Dios, es justo. Los atributos de Dios son como anillas, entonces no se pueden despegar. Él es justo, pero Él es santo. Entonces, bueno, es voluntario si tú quieres hacer un holocausto, aunque te conviene a ti poner todo en el altar. Es voluntario la ofrenda de oblación, donde tú dices que Él es tu provisión, pero es voluntario si tú quieres. Te conviene a ti tener comunión con Dios, que es la ofrenda de paz. Paz con Dios. Pero es obligatorio. Es como cuando estamos conduciendo, que hay calles que te obligan. No hay otra salida, no hay otra opción. Por el pecado, para la limpieza, por el pecado, habían 2 ofrendas. Por el pecado y por la culpa. A lo largo de estas, a lo mejor 4 semanas, no lo sabemos, vamos a ver que son 2 cosas diferentes. La ofrenda por el pecado, muchos predicadores dicen que tenía que ser la ofrenda por la expiación, y la ofrenda por la culpa. Son 2 cosas diferentes, pero tienen que ver con mi corazón. Como desde arriba Dios está viendo tu corazón y mi corazón. Entonces, sin más, hoy empezaremos a estudiar esas ofrendas obligatorias. Lo que veremos estos días, igual no cogemos hasta enero, es que Jehová se encargará de esos pecados, de esas manchas espirituales que Él ha visto en los israelitas. Esas manchas pueden ser por pecado de ignorancia, que es el que vamos a ver hoy, o por culpa, porque lo hiciste a sabiendas. Esto es lo que veremos en el capítulo 5 y el capítulo 6. Una particularidad de Levítico es que mucho de lo que vimos en el 1, en el 2 y en el 3 estaba en el 7. Así que cuando lleguemos al 7 lo vamos a tener muy fácil porque ya hemos aprendido mucho. ¿Qué es lo que veremos hoy? Que Jehová se encargará de nuestras manchas espirituales, de nuestros pecados. O sea, Él no se tapa los ojos. Nosotros, los que somos padres, a veces nuestros hijos yerran, pecan. Y uno como, bueno, es infantil. No, está en la adolescencia. Luego cuando estás en liderazgo, hay muchas cosas que se pasan por alto porque hay un hermano menos espiritual, o a lo mejor eres tú el que eres menos espiritual.
espiritual. Pero ¿saben qué? A los ojos de Dios no hay pecados pequeños, no hay pecados, yo no lo sabía. Él, en su amor, se encargará de ellos. Si tú no lo sabías, como si lo sabía, porque nuestro Dios es un Dios santo, pero también es bueno y amoroso. Y el que ama, disciplina y corrige. Pero antes de todo eso, ¿alguien sabe qué es pecado? Pero estamos hablando ya ahora nos vamos a hablar de la ofrenda. En el capítulo 1 y el capítulo 2, siempre empezaba Dios diciéndole a Moisés desde el tabernáculo, cuando alguna persona ofreciere. Pero ahora, él empieza diciendo, si alguno pecare. Es la palabra que no le gusta a nadie. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Sí. Algo que no es grato a Dios, ¿no? Algo que no es grato a Dios. Hacer una acción que no es Errar. ¿Errar? Faltarle a Dios. Entonces, una ofrenda por la falta a Dios, una ofrenda por errar. Entonces, muchas veces cuando yo no entiendo algo, yo busco sinónimos. Y por eso, bueno, otras versiones. Porque la palabra pecado, en realidad... Pecados son errores. Errores. En el griego, la palabra pecado es la misma de perder el blanco o errar el blanco. ¿Ustedes ven la Diana? ¿Le dio al blanco o no? No, entonces eso es pecado. Cada vez que tú pecas contra Dios, perdiste el blanco. Cuando mientes, cuando haces un pensamiento, no tiene que ser pecado grande, grotesco, de poner una bomba, ¿no? Todos los pecados, pequeñitos así como la tilde de la I, o grandotes, todos son perder el blanco de agradar a Dios. En griego es amartía. No sé cómo se pronuncia griego, no debería pronunciarlo según este profesor de teología, pero bueno, es la palabra que ellos usaban, pero también la usaban cuando hablaban de los tiradores, ¿no? Entonces, ¿qué es pecado? A los más jovencitos que están por allá. Perder, errar, perder el blanco, o sea, te equivocaste. Con un pecado de ignorancia, que es lo que vamos a ver en esta ofrenda, el israelita de esa época, como nosotros, estaba perdiendo el blanco. Y Dios no lo deja así. Dios es como los médicos. Si tú vas con fiebre, bueno, los médicos de antes, si tú vas con fiebre, ellos indagaban a ver por qué era la fiebre, los de antes, ¿verdad que sí? Los de ahora ya paracetamol. Entonces Dios, Él quiere saber por qué erraste al blanco. Y los pecados de esta ofrenda son pecados por ignorancia. Vamos a leerlo, vamos allá. No seguimos hasta que vayamos al manual. Dice Levítico 5, solamente vamos a la introducción. Hoy mente abierta, pero solo la introducción. Dice el verso 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Perdón, 4. Me estoy adelantando, eso es un spoiler. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, ... Porque luego este pecado de hierro, vamos a ver qué es eso, como que, parece hierro, ¿no? Es cometido por el sacerdote, es cometido por los líderes, es cometido por la persona de a pie. Quiere decir que a Dios no se le pasa una de nuestros pecados, así sea por ignorancia. La palabra hierro es sinónimo de ignorancia. Una cosa importante que tenemos que observar en este capítulo, esta ofrenda obligatoria, no se trata que la persona va al Señor para salvación, sino buscando perdón. O sea, Dios le dice, cuando alguno pecare, no porque ellos no eran salvos, sino porque necesitaban perdón, como nosotros muchas veces, ¿no? Ellos buscaban el perdón del Señor porque ellos ya tenían una relación con Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Amén. No sé si están entendiendo, las introducciones siempre son más difíciles. Esta ofrenda obligatoria, esta ofrenda obligatoria por el pecado tenía un propósito. Y el propósito era purificar a las personas. O sea, muchas veces pecamos. Peco porque le hablo mal a Emilio o a la hermana Esther. Y a lo mejor yo no me doy cuenta.
Pero Dios sí se da cuenta de los pecados involuntarios. Como diría el Chavo del 8, como sin querer queriendo. Bueno, aquí muchos no saben quién es el Chavo del 8. ¿Tú sabes quién es el Chavo del 8? Como un pecado, ay, sin querer queriendo, yo no sabía. Nosotros a veces no lo tomamos en cuenta, pero tengo una mala noticia. Dios sí lo toma en cuenta. Pero la buena noticia es que Él no te da palos, sino que Él busca un medio para que nosotros volvamos a una relación con Dios correcta. El propósito de esta ofrenda es que si alguno pecó, porque no sabía que el perrito de la casa estaba muerto y lo tocó. Saben que la ley decía que tú no puedes tocar un animal muerto, porque tú te levantaste. A mí me pasó cuando yo era la novia de Abel. Tenía un gato y yo me levanté por la mañana y el gato estaba ahí. Y yo fui a ponerle la mano y el gato estaba más duro que un palo. El gato estaba muerto. En los tiempos de que se escribió el libro de Levítico, si tú tocabas un animal muerto, no sé si era 7 días de purificación, ahora no me acuerdo. Estabas inmundo. Pero yo no quería tocar al gato. Yo solamente quería pasarle la mano en la cabeza. Pero sin querer, yo no sabía que el gato se había muerto. ¿Saben? Eso es un pecado por hierro. ¿Por qué? Porque la ley decía que no se podía tocar animales muertos. ¿Entienden? Más o menos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Buscar la manera de limpiarme. Eso es un ejemplo más o menos para que vean. Entonces, el propósito de esta ofrenda era expiar, que es lo mismo que purificar, las personas que habían quebrantado la ley de Dios y que vuelvan a tener una relación correcta con Dios. ¿Esto lo encontramos? ¿Perdón? ¿Alguien habla? Eso lo encontramos en Levítico 4:31. Dice, en la parte B, la parte C, después del punto y coma, dice, así hará, en la última parte, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si la persona que fallaba no hacía esta ofrenda, no era perdonado. Qué bueno que tenemos a Jesús. Y dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos. ¿Entendieron el propósito de la ofrenda? ¿Cuál era el propósito de la ofrenda por el pecado? ¿Qué? Purificar. Entonces, cuando tú estás purificado, limpio, ya tienes todo limpio, volver a una relación correcta con el Dios del tabernáculo. Vale. Esta ofrenda por el pecado tiene que ver con aquellos pecados cometidos inconscientes o sin intención. Pero, aunque sean cometidos sin intención, sin querer queriendo, vamos a decir, ¿no? Todavía llevan culpa delante de Dios. O sea, yo no sabía que ese animal estaba muerto, pero delante de Dios esa acción tiene una culpa. Pero lo importante cuando leamos este capítulo es que esta ofrenda obligatoria apunta a la obra de Cristo. Porque todos nosotros, dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y que todos estamos quitados de la gloria de Dios. Entonces, cuando leamos este capítulo, tenemos que ver a Cristo. No podemos confundir esta ofrenda con el día de la expiación. Que muchas veces yo escucho predicadores que se confunden en las cosas. No se puede confundir la ofrenda por el pecado con el día de la expiación, que se celebraba el día 10 del mes séptimo una vez al año. Así que vamos a ver unas cuantas diferencias. Hasta ahora hemos visto que hay una ofrenda que se hace por el pecado. Vimos que el pecado es fallar ante Dios. Vimos que el propósito de esa ofrenda no es salvarnos, sino volvernos a una relación correcta con Dios. Porque yo no sé a ustedes, cuando uno falla y tú estás orando, como que la mente, como que tú no estás en comunión con Dios, como que hay. Pues necesitamos, cuando pecamos, volver a una relación correcta con Dios. Y ahora vamos a ver que la ofrenda por el pecado no es lo mismo que el día de la expiación. Diferencias importantes. Lo primero, yo soy práctica. Levítico 4 habla de la ofrenda por el pecado y el día de la expiación la encontramos en Levítico 16. Así que si alguien te viene a confundir y dice, no, una cosa en Levítico 4 y otra cosa en Levítico 16. La ofrenda por el pecado, esta ofrenda
se ofrecía para purificar pecados involuntarios. Pues que toqué algo muerto, porque miré mal a David sin querer, por ejemplo, cometidos por error, ya sea de un individuo, del sacerdote o de la congregación. A mí me llamó muchísimo la atención, porque este pecado está el sacerdote también. Esta ofrenda de Levítico 4 era un acto de arrepentimiento y reconciliación. No tenía que hacerse una vez al año, lo más importante. El día de la expiación, su nombre lo dice, día. Su propósito era purificar al pueblo entero. Eso era una fiesta solemne, muy solemne. Era un acto nacional. O sea, ahí todo el mundo tenía que estar. No había excusa. Y era un acto de restauración. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo, solamente para que sepamos, y como dice una prima, para que no aleguemos ignorancia. La Biblia tenemos que manejarla, trazarla bien, como dice Timoteo 3:16. Otra diferencia es que la ofrenda por el pecado podía ser ofrecida en cualquier momento del año, cuando la persona pecare. Pero el día de la expiación se realizaba a nivel nacional el día 10 del mes 7 por toda la nación. Y la última, había muchísimas diferencias, pero las más importantes eran estas. Y otras diferencias en contraste, poniendo el día de la expiación en este lado y la ofrenda aquí, es que la ofrenda por el pecado podía ser ofrecido por un sacerdote, cualquiera, o por el sumo sacerdote, un sacerdote y el sumo sacerdote, no sé si me entienden. Porque era una gravedad, era dependiendo de la gravedad de quien cometía el pecado, no sé si me entienden. Sin embargo, el día de la expiación, el día grande que se celebraba, el 10 del 7 de cada año, solo lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, cuando alguien venga a decirte, no, que es lo mismo, no es lo mismo, principalmente porque es una fiesta nacional, el día de la expiación, lo hacía el sumo sacerdote y tenía una fecha específica y era toda la nación. Así que eso está bien claro, porque cuando leemos la Biblia nunca la Biblia se va a contradecir. Nosotros tenemos que escarbar. Así que terminamos ahí en la diferencia. Hermanos, cuando miremos a fondo esta ofrenda, seremos conscientes de que se centra en la culpa del israelita. En este caso, ¿no? Cuando Moisés escribe, en la culpa. No para que se sienta culpable, sino para que vaya a Dios, para que reconozca que había pecado sin querer queriendo, pero necesitaba buscar el perdón y la limpieza ceremonial, que era muy importante en los tiempos bíblicos. Si yo toqué al gato muerto, sin querer, o puede ser un familiar que tú fuiste a verlo y estaba muerto, o puede ser una mujer con la menstruación, o muchas cosas que no se podían hacer en los tiempos que ellos se regían bajo la ley. ¿Sabes qué? Ceremonialmente tú estabas impuro, entonces tenías que buscar la limpieza. Por eso es importante que esta ofrenda se centra en la culpa, en restaurar la relación con Dios, porque hay cosas que nos apartan y eso no nos quita de ser cristianos. Ahora, hoy, 2024, después de la cruz, saben que hay un antes de la cruz y un después de la cruz, pero necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Casi no hay pregunta en este capítulo porque las introducciones son así. Tal vez si el pastor se quiere formular una, pues. Bueno, más adelante de los versos que veremos en enero y a lo mejor en febrero, veremos que esta ofrenda no había distinción de personas. Todos pecaban. El sacerdote, la congregación, los jefes de familia y cualquier persona del pueblo de a pie. Les animo a leerlo, a escucharlo, para que vean la diferencia era como por jerarquía. ¿Y qué aprendemos? Que todos pecamos. El pastor es una oveja delante de Dios. Los líderes de la iglesia son una oveja delante de Dios. Los papás, las mamás que están aquí somos ovejas. Y las personas solteras, los niños. Y todos tenemos que comparecer delante de Dios. Todos tenemos que dar cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de los pecados de omisión, de los pecados de comisión, que es la palabra que se usa mucho. Hermano, sí. Una pregunta.
como el día de la expiación era el día 10 del mes séptimo. ¿Quién determina? Claro, es de manera voluntaria, pero imagínate, como usted dice, tocó el gas. Pero ese día, día 10, o sea, usted se pone de acuerdo con el sacerdote, mira, estoy impuro, esto, aquello. Él me imagino que lo agendará para tal día o qué sé yo, va. Pero si coincide, me imagino, no puede coincidir con el día de la expiación, que es el día 10. Porque, o a menos que hagan una parte, antes de, ven, purifícate y esto. Esa es la pregunta. Sí. No sé ahí. Hoy tenemos tarea. ¿Cómo se manejaba eso? Tenemos tarea. Y lo primero que teníamos que hacer entonces es ver, tenemos tarea, todos, porque muy buena la pregunta. La ofrenda que se ofrecía por el pecado, Levítico 4, es diferente a la que se ofrecía el día de la expiación. Entonces, pastor, venga usted. Para la expiación tenían que venir 3 días antes era como para purificarse en el templo todos, porque era una ofrenda por el pecado de todo el pueblo, no era solo por una persona. Entonces ese sacrificio de ese día, todo Israel venía al templo. Entonces tenían que hacer la Y ofrenda. duraban 3 días purificándose. Me imagino que si alguien estaba contaminado, había cometido algún pecado, en esos días el sacerdote haría sacrificio por el pecado de esa persona. Muy buena pregunta. Entonces para hacer ese sacrificio de expiación tenían que estar todos purificados. Y el sacerdote tenía que purificarse 7 días, tenía que ponerse la ropa santa para preparar ese servicio, porque solamente podía entrar una sola vez al año a ese lugar. Tenía que ponerse calzoncillo, ropa de lino por debajo, la ropa santa, que era solamente para ese sacrificio, o sea, tenía ciertos requisitos. Pero sí, ¿no? Que puede ser muy interesante. Y lo que aprendemos es que para Dios no todo vale. A veces decimos, no, porque se sataniza todo. No, es que Dios es santo. Y si tú pones a una novia vestida de blanco y le pones una mancha roja de rímel, negra de rímel o roja de vino, se va a notar un montón. Y sí que se satanizan muchas cosas, pero cuando nos presentamos ante Dios, Dios no se la juega con el pecado. No hay grises, o es blanco o es negro, está dentro o está afuera, está purificado o está inmundo. Y no se trata de que, ay, que lo satanizamos todo. Lo que yo veo es que Dios nos deja cabo suelto. Él necesita que nosotros estemos en una relación correcta con Él. Intimidad. En intimidad. Quiero decir algo para que vean la diferencia de este sacrificio de pecado. Aquí se está usando un animal, un becerro, por una persona. En lo otro se está usando un carnero Y Él las hace. para mandarlo a deshacer al desierto, y uno lo sacrificaban por el pecado de todo el Ay, pueblo. qué spoiler más grande, si es el capítulo 16. No, para que vean que hay una gran diferencia entre... Sí, pero lo que dice el hermano es digno por el de... pecado. Porque claro, a lo mejor yo toqué el gato, pero el día de la expiación es el sábado. Igual el sacerdote se lo eliminaba porque teníamos que estar purificados para el día de la expiación. Se purificaba el santuario, se purificaba el sacerdote con su casa, porque era un día, hecho dice, muy santo, muy solemne. Pero llegaremos ahí, muy buena la pregunta. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a entrar a palabras. Palabras raras, spoiler, alerta, palabras raras. Hierro, ¿qué es eso? Lo que yo hago es que yo busco otra versión, como dice la hermana Andrea, que no está aquí hoy, porque son palabras que no se usan. En el verso 1 y 2 del 4, dice, Dios, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno, ahora sigo, hierro, ahí sí que tuvimos que ir a la enciclopedia Strong, en hebreo se pronuncia de esa manera, pero la pronunciación era hermosa, yo la grabé en mi móvil. Dice, esa palabra, o sea, en los idiomas antiguos, no son como, es como el castellano, no es como el castellano.
que tú tienes muchos sinónimos para una misma cosa. Por ejemplo, ellos para errar al blanco usaban amartía, que para nosotros es pecado, pero nosotros para usar pecado usamos error, ignorancia, falta, ¿no? Ellos tenían las palabras como más reducidas y las usaban una misma palabra para muchas cosas. Entonces la palabra yerro es error, ignorancia, transgresión, inadvertencia. Entonces cuando tú dices, cuando alguno pecare por error, por ignorancia, por inadvertencia, es más fácil de entender lo que Dios quiere transmitirle a Moisés. Otra definición es falta. Cuando alguno tuviera una falta. Cuando alguno tuviera una falta en los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer. Es más fácil de leerlo. Yo cuando era joven, que no había TikTok ni nada, yo en la Biblia la escribía porque no teníamos tanta Biblia como ahora. Y cuando alguien definía una palabra, yo la escribía ahí. Entonces, yerro es ignorancia, inadvertencia, ¿no? Bueno, sigue diciendo que es un sustantivo femenino. La Reina Valera, que nos dejaron, que es un poquito oscura a veces, pero es buena, lo que quiere definir es accidente, error, ignorancia, sin intención. Y otra revisión dice que la Reina Valera se usa 14 veces la palabra yerro, una vez error y una ignorancia. Pero bueno, eso es de muy buena la concordancia Strong. Nosotros la tenemos en papel, que era lo que se usaba antes, pero si tú no tienes papel, pones en Google concordancia Strong, palabra, yerro, literal, y te sale ahí, te sale cómo se pronuncia. A mí me gusta y es bonito. Nosotros la tenemos en papel, nosotros, de cuando estudiábamos. Pero como no tenemos, si tú no tienes una concordancia Strong, cógete una Nueva Traducción Viviente y otra Biblia, que es la que está en la siguiente, me parece que era una Reina Valera actualizada, aunque yo puse NBT. Vamos a ver cómo dicen otras versiones, dinámica. Una versión dinámica, bíblica, es que si va a decir, Joana pecó. Una versión moderna dice, Joana metió la pata. Entonces nosotros lo podemos entender. Son dos versiones modernas que aquí están. Vamos a leer los versos en dos versiones modernas. Dice la primera, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente. Aquí ya está más desengranado. Ya no pone hierro, ¿verdad? Al hacer algo que viola uno de los mandamientos del Señor. La Reina Valera actualizada, que es la de la otra captura, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia, o sea, que no me di cuenta, contra alguno de los mandamientos del Señor, respecto a las cosas que no se deben hacer, y hace alguna de ellas, y eso lo haremos en la siguiente semana, el procedimiento, eso es la introducción, y además saben que luego se hace muy largo. ¿Entienden? Hierro es pecar por ignorancia. Pecar por ignorancia. En esta versión pone si uno peca por error. Por error. Por error, porque... Y entonces ahí, déjame David, José Luis, esa ahí. ¿Cuáles son las dos cosas centrales de estos dos versos? Está muy fácil porque está subrayado. Hay dos cosas centrales que si tú te pones a leer la Biblia despacio, hay dos cosas centrales. Aquí. ¿Qué cosas centrales que Dios le está diciendo a Moisés? O más de dos, que ustedes ven en los versos. Las instrucciones. Instrucciones. Bien, ¿qué más? ¿Sí? En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Aarón, de los sacerdotes, Yahú le dio las tablas escritas a Moisés. Moisés bajó, se las dio al pueblo y el pueblo no las adoró. No tuvo complacencia, no tuvo amor por esas tablas. Y fue se llama Saré, un pueblo pecaminoso 100%, que hasta Moisés reventó las tablas. Y pensando que, ¿verdad? Entonces, ¿por qué valoraron más un becerro que las instrucciones de larga vida del Eterno? Cuando uno habla, primero su palabra, cuando uno habla de que yo cometo un error, si yo hago algo que no es mío, yo lo agarro, nada más
pensamiento, yo estoy haciendo las cosas, ¿verdad? Ella es mi compañera, mi esposa, pero me gusta a otro, le estoy faltando el respeto, ¿verdad? Entonces hay que tener madurez espiritual para saber a dónde puede llegar en no contaminarse. Yo hago cosas y prefiero apartarme. Veo personas fumando, droga X, prefiero, o sea, no la recrimino, pero sí me aparto, ¿verdad? Entonces hay una definición entre querer hacerlo porque me tocó hacerlo como yo, tengo necesidad, pero voy a robar para comer, ¿se ve bien? ¿Verdad que no se ve bien? Entonces hay que pedirle al Eterno que le dé sanidad a uno en la mente primero que todo, ¿no? Exactamente, y es lo que Dios, después de que ellos adoran el becerro, 40 años después, cuando el tabernáculo está listo, desde el tabernáculo, a mí cuando lo descubrí dije, wow, desde el tabernáculo está diciendo, yo lo conozco a ustedes, vengan para acá que les voy a decir cómo me tienen que adorar. Ahora, si alguno pecare, aquí hay dos cosas centrales. O sea, si me quieres adorar, si quieres disfrutar de mí, tienes 3 ofrendas voluntarias, porque a mí, yo te hice para que me adores. Pero si pecas, hay 2 cosas, la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. Pero en este verso hay 2 verdades, o igual 3, la que ustedes vean, el hermano ya encontró una que yo no vi, que son las instrucciones. Otras verdades son que Dios le está hablando a aquellos que pecan involuntariamente y a aquellos que violan uno de los mandamientos de Dios. Ese es el resumen del por qué la ofrenda por el pecado. Porque el que peca involuntariamente, por yerro, por error, o el que viola, me gusta como la Reina Valera lo dice, mira, el que hace las cosas que no se han de hacer. Generalmente dice, amará a tu prójimo, no adorarás a otros dioses, pero aquí te dice, el que viola las cosas que no se han de hacer. O sea, que hay cosas que a Dios no le gustaban. Y es por eso que Él hace este medio de gracia, porque en realidad siempre ha habido gracia. Y así, para que no se me aburran, terminamos casi. La palabra yerro o inadvertencia, que se usa en el verso 1, también se usa en el capítulo 5, 15. Vamos allá, vamos a ver. Capítulo 5 de Levítico, verso 15, dice, cuando alguna persona cometiere falta, ya aquí lo pone más, y pecare por yerro las cosas santas de Jehová, ¿no? Y la frase, esa otra frase que estaba subrayada, no se debe hacer, también aparece 2 veces en esta sesión que vamos a estudiar estos meses. En el 4.1 y en el Levítico 5.17. Vienen de la boca de Dios. O sea, que tú a Dios no lo puedes burlar, como los papás a veces, como los hijos burlábamos a los papás, que hacíamos pella, que no sé qué. No, a Dios tú no lo puedes burlar por pecado de yerro, ni por cosas que no se han de hacer, porque Dios todo lo sabe. Aún está la palabra en tu boca y Él la sabe. Entonces, el resultado es que si pecas por inadvertencia, por yerro, por error, por falta, o porque has hecho cosas que no se deben hacer, eres culpable ante Dios. Pero Dios en su gracia busca un medio para traerte de vuelta a una relación correcta. O sea, tenemos un Dios que busca al pecador. Un Dios que de tal manera, desde siempre, ha amado al pecador que ha puesto un medio de gracia. Puso el arca, puso a Moisés, puso el tabernáculo y en última instancia puso a Jesús en el pesebre para que del pesebre fuera a la cruz. Ese es nuestro Dios. No podemos perder de vista su gran amor. La frase de la Reina Valera, al menos, que dice, se hiciera alguna de ellas, volviendo al capítulo 4, dice, cuando alguno pecare por error en alguno de los mandamientos de Jehová, no son mandamientos de Moisés ni del pastor, de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, nos demuestra que son pecados de acción. Son pecados que aunque a lo mejor que tú no te diste cuenta, pero el de arriba se dio cuenta. A veces son internos, a veces es que yo miré mal a Paola. Por ejemplo, llevándolo a nuestro contexto, pero a veces son visibles, aunque tú no te dieras cuenta. Entonces yo le hablé mal a Paola, pero el que vio fue Abel. Eso pasa en nuestro contexto. O el esposo sin querer, porque está caliente, le dice algo a la mujer, no se da cuenta de que lo ha dicho en un tono, y a lo mejor el que se da cuenta es el otro, y la mujer. Entonces,
hay esperanza. Si lo hacemos, Dios está viendo, pero no nos deja así. Él nos da un medio para que busquemos el perdón y volvamos de vuelta a una relación correcta. Concluimos que estas ofrendas son por pecado, por error, por pecado que lo cometemos sin querer queriendo, por yerro. Pero en algún momento somos conscientes de ello. Porque claro, cuando te das cuenta de que tocaste el gato muerto, al animal muerto. Entonces, sí, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer para limpiar tu culpa, ¿sí? Una pregunta solo para que quiera responder. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el pecado por hierro y el pecado voluntario? ¿Cuál sería la diferencia? Por aquí. El voluntario lo hace voluntario y el hierro no te das cuenta. Sí, sí, así es. Para mí, en mis estudios, para mí se llaman errores. Porque yo les voy a decir algo. Yo antes estaba muy enredado hace 10 años atrás, 15 años atrás. Ay, lo maté sin querer, no era. Atentaste contra una persona, te compró y ¿verdad? Y nada más con pensamiento, uno tiene la actitud y las cosas. Lo mismo que hay estudios donde dice, el murmullo cáncer en tu boca. Yo puedo ver al hermano, ¿verdad? Y no me acerco a darle un consejo o animarlo, motivarlo espiritualmente, sino, díganlo por allá. Oye, tenía una carita con una chica y no es que no. Tenemos que vernos cada uno por sí mismo. La diferencia de los dos pecados es uno solo. Tú la haces de día, la haces de noche. Hay una oración que para la mañana, una oración para la tarde, una oración para la noche. Una sola oración para el día es la bendición. Pero hay una Yo pienso muy, sí, que muy fina. el pecado voluntario, de hecho, ahí había un verso en Números, no me acuerdo dónde está, y el pecado por soberbia. O sea, hay un pecado que es por soberbia que Dios no lo perdona. De hecho, David, el rey David, hay un pecado que no tienes que ofrecer, o sea, no tienes que hacer una ofrenda. O sea, Dios te va a perdonar si tú te humillas, pero no tienes que hacer una ofrenda. David, cuando se acuesta con Betsabé, Dios le pone 3 castigos. David no tuvo opción de ofrecer una ofrenda, porque no fue involuntario. Él, como Caín cuando mata a Abel, él podía decidir. Lo que Muy hermosa esa. Ajá, entonces, él peca con Betsabé, no puede hacer una ofrenda por el pecado, porque no puede decir, ay, yo no sabía que era la mujer de Urías, mira, ay, qué sorpresa. Él lo sabía. Entonces, traicionó a su mejor guerrero, a su mejor amigo, a su por mejor quedarse amigo. con su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Dios le da 3 castigos. Y él decide quedarse en la mano de Dios, que tiene misericordia, que fue muy sabio. Pero él no tenía derecho a una ofrenda por el pecado, porque él sabía muy bien, él lo premeditó, lo meditó, buscó un plan A, un plan B, y se enredó en su plan. Le va a dar diferente a la vida de José, el hijo de Jacob. diferente. Que fue tocar, que quería, la mujer que iba a tocar, la esposa de Potifar, y él se rehusó, pero ella, su murmullo y su cáncer en su boca, mire hasta dónde llevó, que lo esclavizó en una cárcel, pero eso era el comienzo de él. Lo mismo pasó con Daniel, no comió ni bebió. Son muy bonitas las parábolas. Pero ellos no cometieron ese pecado. ¿Había alguien más? Sí, Es que con el asunto del hierro, como dice el pastor, hay una línea muy fina, y lamentablemente la justicia humana la ha ido, o sea, dándole de lado. Por ejemplo, hace unos 2 o 3 años, allá en República Dominicana, un ex general retirado va a salir de un lugar y está comiendo una hamburguesa. Por una u otra razón, él se ríe de 2 personas que se le cayó un poco de ketchup, y el chico airado va y le da una bofetada. Él va al coche, y era un general, lo que pasa es que ya era una persona mayor, estamos hablando 11:30 de la noche, 12 y algo, y va a su vehículo y coge su arma de reglamento. Y le cayó atrás, papá, pero al final lo encontró y lo ejecutó. Le dio 3 o 4 tiros
y lo mató. Pero ¿qué pasa? La justicia determinó que no era homicidio voluntario, sino involuntario. ¿Por qué? Porque había un atenuante, que le buscaron un bajadero porque transcurrieron unos 10 minutos, más o menos 15 minutos, que él pudo haber recapacitado, porque él empezó a circular en su coche, a ver dónde lo encontraba. O sea, que hay un atenuante ahí, pero ellos obviaron eso, y hoy en día él está en un recinto militar cumpliendo una pena benigna que debería ser, creo que 30 o 40 años ahora ya, pero apenas creo que va a cumplir 10 años, y a los 5 años creo que ya puede pedir libertad condicional. Un primo mío va a encender su coche, su moto, en una acera, y un señor borracho le da, en vez de poner un vehículo automático, en vez de darle hacia adelante, le da hacia atrás y lo devorona con un poste de luz, lo desbarató literalmente todos los huesos. Eso lo declaran accidente de tránsito, pero está en una acera y él está totalmente borracho. O sea, por eso es, y ese pudieron decir, pero que fue sin querer. Oye, no está borracho. O sea, por eso es que yo estoy de acuerdo con el pastor, que hay una línea muy fina entre lo voluntario y lo involuntario. Sí. O sea, que cada caso hay que analizarlo de manera distinta. Y yo pienso que por eso Dios, eso solamente era una ofrenda, y por eso yo creo que Dios tenía el día de la expiación para limpiarlo. Y por eso ya hoy no se usa la ofrenda, sino que vamos a Jesús y le confesamos. Confesar es decir lo mismo. Decir, mira, yo le hablé mal a Paola, Señor. Y, o sea, confesar es decir lo mismo que Dios, no es confesar. La palabra original, en griego es decir lo mismo que Dios. No es decir, yo, Señor, perdóname porque yo ofendí a Paola, no. Yo ofendí a Paola porque yo acostumbro a hablar mal a las personas, porque tal, Señor, perdóname. Confesar es verte como Dios te ve. Entonces, si tú te ves como Dios te ve en tu culpa, confiesa tu pecado, Él te perdona. Entonces, gracias a Dios que no tenemos, porque hay una línea muy fina, ¿sí? ¿Hay alguien más que quería comentar? Yo tengo una parábola para todos aquí, hermanos, que sienten fuerte en espíritu, no para el mundo, no para el hombre, sino para los cielos. Un predicador muy grande comenzó conmigo hace como 15 años atrás. Se enamoró de una mujer muy bella, muy hermosa. Mujer muy bella, muy hermosa. Esa mujer lo sacó de la palabra. Ya comenzó a comenzar a beber, fumar, hueler, todo eso, porque el que no sabe lo que es hueler no es de este mundo, el que no sabe lo que es fumar no es de este mundo, el que no sabe lo que es beber y hacer cosas malas no es de este mundo. Y ese hombre terminó en las calles. ¿Qué hago esta reflexión? Que uno tiene que apoyarse en el santo manto del Padre, porque salimos a la calle y estamos en una selva de cemento, como lo dice el mismo. Tenemos que estar en intimidad, y por mucho que sea el pecado y por de pequeño a grande, no debemos acostumbrarse. Hay algo que yo aprendí en la iglesia católica. ¿Se acuerdan que de lunes a viernes, jueves, sábado, domingo hacíamos locura y vamos allí y nos persimamos con el cura? Le Ave María 4 y para casa, ya tú estás listo, ¿verdad? Todo el mundo lo hicimos, quien no lo hizo no es de este mundo, ¿verdad? Entonces uno echaba la monedita para que me fuera bien. Es mentira. Cuando uno está en intimidad y está en amor, no somos perfectos, pero tratamos cada día de estar en paz con el Eterno. Quiero hacer el aclarando para que nos quede claro en lo que es el pecado por hierro y el pecado voluntario. Porque, a ver, todo sabía que matar a una persona es pecado, ¿cierto? Es pecado, o sea, una cosa es que yo lo mate por accidente, que yo vaya conduciendo y si de repente alguien sale corriendo detrás de un coche y que yo lo mate. Otra cosa es que yo esté vigilando a esa persona y yo diga, ese lo mato yo porque lo mato. Uy. ¿No? Sí. ¿Entienden? Entonces, ven la diferencia, ¿no? Premeditado. Por accidente o porque yo diga, ese lo mato yo porque lo mato, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿cierto? Adorar ídolos, Dios le había prohibido adorar ídolos, ¿cierto? Yo creo que en el mundo todos saben qué es un ídolo y quién es Dios verdadero. Entonces, ya termino. Por ejemplo, yo me encuentro a Ada por ahí por la calle y yo estoy soltero
sin compromiso. Y yo me la encuentro, y yo la veo que es muy guapa, que me atrae, me voy a casa. Luego vuelvo y me la encuentro, y empiezo a hablar con ella. Puede ser que la empiece a evangelizar y me diga, no, que yo soy evangélica. Y ella empiece ya a echarle los tejos, y luego que yo le empiece a echar los tejos me diga que yo estoy casada. ¿No? ¿Cierto? Bueno, yo no lo sé que ella estaba casada. Pues en aquel tiempo tenía que ir a donde el sacerdote y decirle, he cometido pecado. Y llevar un becerro, ¿para qué? Para perdón por ese pecado, porque ha sido por hierro. Yo no sabía que ella estaba casada y yo le codiciaba. ¿Cierto? Otra cosa es que yo sepa que ella esté casada y yo me la encuentre por ahí sola y yo empiece a echarle los dedos. Entonces, por ese pecado, es un pecado, ¿cómo se llama ese pecado? Voluntario, porque yo sé que ella es casada y que yo no la debo de enamorar porque está prohibido. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? ¿Llevar un becerro o no? 3, por lo menos. El día de fiesta no había ofrenda por el No pecado había voluntario. ofrenda por ese pecado, No había porque ese ofrenda. fue un pecado voluntario. Entonces ves que hay una línea muy fina, muy diferente. No había ofrenda. Son muy diferentes los dos pecados. Uno es por error, el otro es porque yo sé que ese pecado yo no lo debo de cometer. Correcto. ¿Ves? No lo debo de cometer. Entonces, si lo hago, es conscientemente porque lo estoy haciendo. Y Entonces, nosotros- quería aclarar esas dos cosas que son muy Es diferentes. que hay los dos. algo que yo Hay uno que tiene una ofrenda para perdón por el pecado y otro que no. Sí. hay algo que yo he aprendido, o estás en espíritu o estás en carne. Exacto, sí. Bueno, y ya nos quedan 4 diapositivas y terminamos porque hermanos que vienen de lejos y que madrugamos. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos confronta y nos dice a los que estamos en Cristo, porque las personas que están por allá pecan voluntariamente. A nosotros que estamos en Cristo, el Espíritu Santo te dice, eso es pecado, eso es pecado. Tenemos al Espíritu Santo. Para terminar, Dios es santo. Voy a poner el turbo ahora. Dios es santo. Sabe que aún tenemos faltas ocultas, aunque somos salvos y tenemos al Espíritu Santo como ayudador. Tenemos pecados, como dice David, ocultos, en el Salmo 19, que pueden tener dominio sobre nosotros, como han dicho los hermanos, y que a Dios no le agrada. Hay una mala noticia. Una buena y una mala. Bueno, voy a empezar por la mala. En el creyente el pecado no se limita a las acciones llevadas a cabo. Jesús, como decía el hermano, dice más adelante ya en el nuevo pacto, a la mujer solo con mirarla es adulterio. Entonces, el pecado en nosotros no se limita solo a si es voluntario o no, sino a las cosas que dejamos de hacer, que no nos congregamos, que no participamos. O sea, ya nosotros como en una relación en Cristo, también tenemos que ojito con el pecado. No se limita a acciones que llevamos a cabo, por hierro o no, sino a cosas que dejamos de hacer. Entonces meditemos, porque cuando dejamos cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos, dice Santiago, en pecado está el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando tenemos una relación con Cristo. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios es misericordioso y Él está pronto para perdonarnos cuando nos arrepentimos y buscamos su perdón. Vamos a empezar un año nuevo. Es bueno preguntarle al Señor cuáles son esos pecados por hierro, o cuáles son los pecados porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer hoy en nuestro contexto. Para terminar, a lo largo de este capítulo 4 y el 5, veremos que el perdón de Dios es total y completo. O sea, eso fue lo que más me gustó. Uno siempre se queda ahí como con la espinita, pero su perdón, en ese caso era una ofrenda en ese tiempo, era total y completo, aun cuando se tratara de pecados inconscientes. O sea, si pecaba involuntario, no había ofrenda como David. Muchísimas personajes bíblicos pecaron. La Biblia es el único libro que los personajes se les sacan los trapitos al aire, para que podamos ver que nuestro Dios sabe de qué estamos hechos, dice el Salmo. Estamos hechos de polvo, no podemos ir de santo, porque estamos en el proceso de santidad. Y Dios sabe que tenemos cosas que seguir arreglando y restaurando para tener una relación correcta.
Dice David en el Salmo 119, hablando de la palabra de Dios, dice, son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado y dulce más que la miel, la que destila del panal. Y sigue diciendo, no, tu siervo además es amonestado con ellos. Pero en la parte roja dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Es una oración que yo hago desde que tenía 14 años cuando me lo encontré. Y soy una persona que yo me equivoco mucho, sobre todo de esas equivocaciones de que, ay, le fallé a Emilio y no me di cuenta. Siempre me pasa. Y una oración que yo haga, que yo siempre he hecho, líbrame de errores ocultos, de cosas que es como en el coche, en el espejo retrovisor hay un campo muerto, ¿verdad que sí? Tú estás mirando el espejo para un campo muerto. Líbrame de ese campo muerto de que yo no veo, que ofendo a Yoba, que ofendo a mis hijos. Eso es una oración que hoy podemos hacer, porque hoy no tenemos ofrenda por el pecado, pero tenemos a un Dios que conoce nuestro corazón. David decía, ¿quién puede discernir sus propios errores? Cuando no le escribí al hermano, cuando dije que iba a visitarlo y no lo visité. Ay, cuántos errores, ¿quién puede saber? Y él hace una oración, líbrame de los que me son ocultos. Y eso es una oración para ponerla en grande en casa. Errores con los hijos, errores con los esposos, errores en el trabajo. ¿Quién puede discernirlo? Él puede. Por eso él en Levítico le dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes tienen errores ocultos, que no lo están discerniendo, que no saben que lo están haciendo. Y para terminar, la esperanza de nosotros era la de ellos y la nuestra. Es que Jehová se encargará de las manchas espirituales que no vemos. O sea, nosotros en casa esta semana, esta Jesulín, tuvimos una avería. Y yo le decía, a ver, la avería ha venido bien porque a mí me ha abierto los ojos. Esa avería nosotros no sabíamos. Era un hierro. Era un error. Y sabía, en la caldera decía, fuga, F10. Pero nosotros estábamos convencidos de que era un sitio. De hecho, los chicos picaron en un sitio que no era. Y el hermano que le dice, no, tiene que ser aquí, gracias a Dios, han picado donde era. Pues así es nuestras vidas. Tenemos fugas, tenemos pequeñas obras, a veces no sabemos, pero el salmista decía, líbrame de mis errores ocultos, porque ahora no tenemos pecado por la ofrenda, ¿no? Entonces, la esperanza es que Jehová se encargará de esas fugas. Él sabe dónde están. Entonces, dile al Señor que te muestre las fugas espirituales de tus hijos. Eso que hablan tanto en el culto. Dile al Señor que te muestre los errores ocultos de tu esposo. Los errores ocultos de tu esposo. La Biblia es para orarla. Levítico es para orarlo. Padre, muéstrame mis pecados por yerro. Muéstrame los pecados por yerro de la congregación. ¿Qué cosas no hemos hecho? ¿Qué cosas hemos hecho en ignorancia? Esto no es un estudio más. Es para que lo podamos aplicar. Así que, hermanos, escuchen, lean los capítulos siguientes para que podamos ver las ofrendas y cómo ellos tenían que hacerlo. Y recuerden orar. Oren por mí, por mis pecados ocultos. Amén. Es muy bonito esa historia. Los ciudadanos, el sacerdote, que dieron el tabernáculo.